Bienvenidos al programa de Tecnología Asistencial de Utah, el último video informativo del programa Viajando Ciego, Orientación y Movilidad. Esta producción fue posible gracias al programa de Tecnología Asistencial de Utah, ubicado en el Centro para Personas con Discapacidades en la Universidad Estatal de Utah State. La universidad es proporcionada por Jennifer Kennedy de la Oficina del Estado de Utah en la División de Servicios de Rehabilitación para los Ciegos y Discapacitados Visuales. Gracias. Hola, soy Jennifer Kennedy, instructora de viaje con bastón en la División de Servicios para Ciegos y con Deficiencias Visuales con el Estado de la Oficina de Rehabilitación de Utah. He estado enseñando en este campo de estudio por 10 años y estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes sobre cómo viajan las personas con discapacidades visuales y el entrenamiento que obtuvieron para ponerse experiencia. La primera pregunta que siempre escucho es, ¿qué es viaje con bastón o orientación de movilidad? Orientación de movilidad es el término que se le dio al campo de estudio relacionado con la educación en viajar con bastón. Viajar con bastón es solo eso, personas con discapacidades visuales viajando con un bastón. Hay dos formas en que las personas con discapacidades visuales viajan y esas son con o sin nadie. Viaje independiente versus usando algún tipo de viaje guiado. Hoy hablaré del viaje independiente y cómo el viajero llega a este punto para convertirse en instructor de movilidad y orientación de viaje con bastón. Puede hacerlo de dos maneras. La primera es a través de un sistema educativo. Hay un poco más de una docena de escuelas que ofrecen un máster en orientación y movilidad, que en lugar pasan por un proceso para certificarse después de haber enseñado por muchos años, similar a convertirse en un maestro donde la educación, sistema escolar o profesor de universidad. La otra forma en que puedes hacerlo es a través de capacitación de la agencia donde pasas miles de horas estudiando con un profesor de viajes. Tuve suerte de asistir a Louisiana Tech University y recibí mi maestría en orientación y movilidad en el 2008. Hay dos herramientas que la mayoría de las personas con discapacidad visual usan cuando viajan. Ese es el bastón blanco o una guía para perros. Guías para perros se pueden obtener después de aprender a viajar con bastón, porque lo más importante que un viajero debe hacer antes de asumir cualquiera de estas cosas es aprender cómo en realidad es viajar y orientarse. Un perro no hará eso por ti. De hecho, sería una situación en la que si lo hicieras y no supieras todas las reglas de tráfico y no supieras interpretar la información que el perro te está dando, tendrías dos cerebros confundidos en vez de solo uno. ¿Quién puede beneficiarse de la movilidad y orientación? Cualquiera que tenga un impedimento visual. En otras palabras, no ven el camino que el ojo sano puede ver. Pueden comenzar a obtener entrenamiento de habilidad para orientarse a cualquier edad. Entonces, si naciste con una discapacidad visual, puedes empezar a un profesional en tu escuela a temprana edad. Incluso alentamos a los padres a dar a los niños con discapacidad visual un bastón en sus juguetes de día a día. De esta forma el niño se podrá acostumbrar a agarrar el bastón, a usarlo para sentir cosas a su alrededor y permitiéndole notar que algunas cosas están ahí. La información que puede reunirse se sentirá normal desde el principio. Entonces los padres son los primeros profesores de bastón para un estudiante. El bastón ha evolucionado con el tiempo. Comenzó con madera, después aluminio, grafito, fibra de vidrio y fibra de carbono. La longitud del bastón también evolucionó con el tiempo, comenzando cerca del esternón, trabajando hacia arriba, hacia la barbilla y la nariz. Como pueden ver, mi bastón está cerca de mis cejas y eso se basa en la velocidad en la que alguien camina. Cuando más largo es el bastón, más probable es que deben tener más tiempo de reacción. Hay dos maneras en que una persona puede recibir entrenamiento de orientación de movilidad. El primero es la instrucción de campo, es cuando un instructor como yo iría a la casa o a la escuela y enseñar cosas en un ambiente. Muy a menudo eso es algo que sucede semanalmente, quincenalmente o mensualmente, y realmente depende del cliente. No tiene que ser solo alguien que nació ciego muy a menudo. La ceguera ocurre más tarde en la vida. Puede que no estés en una situación en la que has estado viajando sin visión por un tiempo largo y no sabes lo que es posible. Donde trabajo, los servicios de entrenamiento para los ciegos en Salt Lake City, actualmente servimos entre los 18 y los 88 años. Entonces, si puedes caminar, estamos felices de que nos visites y entrenes con nosotros.
También hay dos formas en que aprendemos, y eso es a través de un proceso de rutina donde memorizamos lo que estamos haciendo. Tenemos a alguien que trabaje con nosotros para explorar un ambiente de manera sistemática, descubriendo de aprendizaje y descubrimiento de la estructura. Tenemos el trabajo del estudiante muy a menudo en su entorno familiar, aprender a interpretar la información y retroalimentación, para que cuando se muevan, ellos no siempre necesiten tener un especialista en movilidad y orientación en su casa. Este tipo de entrenamiento generalmente es un poco más intensivo en duración, así como a menudo lleva más tiempo. Dependiendo de qué tipo de entrenamiento puedes recibir como una persona con discapacidad visual, también puedes elegir hacer lo que llamamos entrenamiento de inmersión. El entrenamiento de inmersión es donde alguien puede usar un par de gafas a dormir o vendas en los ojos para ayudar a bloquear la información. Ahora, si ya eres ciego, ¿por qué no quieres poder usar tu vista? Bueno, lo que le digo a mis estudiantes es simple esto. Ya eres el experto de poder ver. Realmente no puedo enseñarte cómo ver mejor. Lo que puedo hacer es enseñarte cómo usar los 4 sentidos que no has pasado tiempo enfocándote. Como en tocar, escuchar, oler y de vez en cuando el sentido del gusto. Nosotros de la noche a la mañana no prestamos atención a estas cosas. Tenemos que enseñarle al cerebro, así es como suena una puerta, así es como suena una ventana. Esto es lo que realmente se siente el pasto, como cuando realmente no podemos verlo. Muy a menudo alguien que tiene una discapacidad visual puede tener visión que les juega trucos. Yo era uno de esos. Perdí la vista a los 15. Y lo que encontré fue que solo tenía suficiente visión para mantenerme en problemas. Entonces, cuando caminaba por la calle, una sombra saldría y no sabría si fue un obstáculo o era una sombra. Y simplemente me detendría. Y la única forma en que puedes descifrar si no era un obstáculo o era una sombra fue arrastrarme lentamente a través de él. Esto es realmente aterrador, no poder confiar en la visión que tienes. Y esa es una razón común por la cual alguien puede elegir hacer la inmersión. De esa manera pueden acostumbrarse a viajar sin esa información que interfiere y realmente enfocarse en la otra información que está disponible principalmente a través de la audición y el sonido. Entonces, hablemos del bastón blanco. El bastón blanco tiene 3 trabajos principales. Su primer trabajo es proteger a alguien. Entonces, si resulta ser que está buscando un obstáculo o están buscando que les avisen que está despejado el camino, es por eso que lo usamos. Es algo por seguridad. También da información. Este es nuestro segundo trabajo. Entonces, poder decirles que estoy en una superficie lisa, un cambio de textura, una acción inclinada, una acción de terminación. Tal vez quiero poder decir dónde está la apertura de esta puerta para mover mi cuerpo. Esa es una reacción, y eso puedo aprender a interpretar esa retroalimentación con la práctica. No es de la noche a la mañana. El tercer trabajo con el que muy a menudo las personas luchan es la identificación. Identificación, ¿por qué necesito que las personas sepan que tengo una discapacidad visual? Muy simple. Quieres asegurarte de que estás haciendo saber a la gente que hay de hecho una acción o un razonamiento sobre por qué usted puede que no les responda. Ejemplo perfecto. Cuando conocí a mi esposo, fuimos presentados por un amigo en común y no tenía un bastón conmigo en ese momento. Trató de estrechar mi mano y no respondí. Él miró un poco a mi amigo y pensó para sí mismo: oye, ¿qué pasa con ella? Es fría. Me vio unas semanas más tarde y de hecho, tuve un bastón conmigo esa vez. La bombilla se encendió. Oh, ella no es grosera en absoluto. Ella simplemente no puede verme. ¿Cuánto más pasaría que él si no hubiera sido por ese error de identificación? Cuando voy a un banco, quiero que la gente sepa que hay una razón por la que necesito que me ayuden a llenar mi boleta de propósito. Cuando voy a un restaurante, hay una razón por la que les pregunto que me ayuden a leer el menú. No tengo que explicarle a cada persona que conozco que no puedo ver cuando tengo mi bastón blanco. Muy a menudo el bastón blanco para las personas es una verdadera lucha porque de alguna manera para ellos es señal de vergüenza o fracaso. Especialmente para las personas que no han estado acostumbradas a tener un bastón, ya sea porque no fueron dados un bastón a una edad temprana o porque perdieron su visión. Intento trabajar con mis alumnos, entonces ellos son los que desarrollan la actitud sobre el bastón y que el bastón necesita definirlos. Cuando pienso en mi bastón aquí, pienso en la emoción, la libertad e independencia, la cantidad de lugares que he visitado a causa de este bastón. Puedo ir y hacer, he podido salir y comprar, obtener cosas como una sorpresa, he vivido en 3 estados diferentes, a veces incluso todo por mí mismo antes de que mi esposo se reúna conmigo en la mudanza. No podría haber hecho ninguno de esos sin mi bastón blanco. Qué herramienta tan emocionante tener. No es un símbolo de vergüenza en absoluto, es mi mejor amigo. Entonces con los bastones, también puedes tener un conjunto complementario de herramientas. Puedes tener a alguien que viaja usando una brújula, puedes tener a alguien que esté viajando usando un GPS.
Incluso puedes tener a alguien que sea viajando usando algún tipo de dispositivo para hacer ecolocación. Algunas veces oirías de ellos llamados clickers. Vamos a hablar un poco más sobre la ecolocación o la capacidad de escuchar obstáculos en tu camino una vez que salgamos al aire libre. El bastón, cuando fue desarrollado, como ya mencioné antes, tenía una variedad de herramientas, pero hay una razón específica por la que me gusta enseñar con el bastón que tengo en mi mano aquí. La razón por la que yo, como viajero, me gusta viajar con él. Es un bastón realmente ligero. No necesita que mi mano se sienta cansada mientras viajo. Quiero poder hacer eso, 7 millas, llegar a esa hamburguesa Sonic que hice en entrenamiento y no tener un calambre en la mano. También quiero poder tener un buen bastón largo liviano. Entonces, cuando más piezas tenga un bastón, es más probable que se vuelva más pesado. También quiero asegurarme de que mis estudiantes no puedan doblar el bastón como los bastones que los mostraré aquí en un momento. Es un bastón de una pieza, tienes que lidiar con ese símbolo, tienes que lidiar con cómo se define usted, o ya tienes que lidiar con cómo se define usted o va a definir ese bastón. Cuando una persona está buscando entrenamiento, ellos necesitan averiguar si no quieren hacerlo en su entorno hogareño, o les gustaría venir a un lugar y hacerlo muy frecuentemente. Mencioné antes que puedes tener instrucción en el hogar que solo puede suceder una vez al mes. También hay lugares por todos los lados en el país. Yo trabajo en el Salt Lake City, donde tenemos un programa integral de 6 a 9 meses. Usted recibe 2 horas de orientación y movilidad del bastón de entrenamiento de viajes todos los días. Eso es muchas horas. Entonces, cuando hayas terminado con nuestro programa, puedes ir a donde sea que quieras en el país. Puedes tomar el autobús, puedes tomar el tren ligero, puedes cruzar la calle, puedes llegar a tu trabajo y puedes ir a donde quieras, ir entendiendo qué es lo que estás buscando para viajar. Me gusta este enfoque, funciona mejor para mí personalmente. Recibí entrenamiento cuando estaba en high school después de perder la vista y fue suficiente para ayudarme a estar segura. Pero no fue suficientemente para empoderarme y salir a explorar la vida por mi cuenta. Es divertido cuando lo pienso ahora. Estaba prisionera en mi propia habitación. Llegué a un punto en el que cuando no sabía cómo reorientarme a una asignación de viaje para independiente y cafetería. Me gustaría perderme y frustrarme y llorar y rendirme. Me hice prisionera en mi propio dormitorio. ¿Te imaginas a una chica de la universidad que no sale de su dormitorio? La única vez que me fui de mi dormitorio era para ir a abrir la puerta para que apareciera Papa John's, porque era muy fácil decir para ir hacia la cafetería y la vergüenza de perderme en el camino hacia allá. Cuando las personas ciegas viajan, pueden notar que cuando están afuera y no están caminando en esa línea recta a la que estás acostumbrado, eso es porque están reuniendo información a través de otros receptores además de la visión. Así que no te preocupes demasiado porque alguien podría estar explorando el medio ambiente un poco diferente de lo que tú haces. Las posibilidades son bastante buenas, solo están recopilando información a medida que avanzan. En el centro de entrenamiento en Salt Lake City nos enfocamos en el entrenamiento del bastón. Si un estudiante quiere buscar una guía para perros, es algo increíble para hacer, pero es algo que, como mencioné antes, necesitas ir a una escuela especial y recibir entrenamiento una vez que hayas obtenido muy buenas habilidades de movilidad. Mencioné el material liviano que ofrece el bastón de fibra de vidrio. También es muy flexible, por lo que si me choco con algo o si me queda atrapado en una grieta, lo que hará es rebotar. La otra cosa que me gusta tener en mi bastón es, me gusta tener una punta de metal. Notarás que esta punta tiene una goma tapón en él. Eso lo mantendría. Y eso es lo que cuando toque, voy a ser capaz de recopilar información. Piensa en la punta del bastón hecha de metal como una antena de radio. Una antena de radio conduce ondas de sonido. Cuando tiene esas ondas de sonido, usa el transmisor para luego producir la música que todos estamos acostumbrados a escuchar. El sonido con punta de metal es de la misma manera. Está conduciendo estas vibraciones de sonido para mí. Yo soy el transmisor. Puedes decir cuál es la información que viene a mi oído y traducirlo de esa manera. Puedo sentir las vibraciones viniendo a través de mi bastón y poder decidir, eso es lo que es, en lugar de a través de mis oídos. Entonces realmente una herramienta útil para poder ser ambidiestro entre tus oídos y tus manos. Un estudiante también puede decidir que quiere recibir entrenamiento sin usar tonos de entrenamiento o las sombras del sueño que mencioné antes. Pueden elegir qué preferirían hacer usando la visión que tienen. Entonces, algunos viajeros ciegos usarán, por ejemplo, un tipo especial de gafas de sol para reducir el brillo. Es posible que puedan ver mejor con la condición de sus ojos usando como un color polarizado morado o un verde. Pueden usar un sombrero para reducir el resplandor también. También pueden ser simplemente alguien que lucha con viajar solo durante ciertas condiciones de iluminación.
y simplemente no están tan preocupados por la variedad de condiciones de iluminación. Para mí no funcionó, no viajo usando esas variaciones que mencioné. Los centros de entrenamiento que tienen entrenamiento integral, los programas usan ambos enfoques. Llamamos a esos el enfoque de inmersión y el enfoque de baja visión. Otra herramienta que algunos ciegos viajeros usarán es un rotafolio. Y un rotafolio se puede usar para ayudar a comunicar información. En este caso dice número 217, ese es el autobús por el cual busco. Este puede ser realmente útil para personas con problemas de audición, además como pueden ser mudos o incluso pueden ser sordos. Si un autobús se detiene, necesito poder comunicarme con el conductor del autobús que busco, y ese tipo de rotafolio puede cambiar basado en el autobús que estoy tomando. Hay cartas que se pueden ser diseñadas por un instructor de orientación de movilidad, incluso de un miembro de la familia o el viajero mismo, que puede usar para que puedan sostener, que puede indicar al público que ellos quieren cruzar la calle y para tocarlos. Entonces, si ves un viajero mientras estás afuera y cerca al que sostiene de uno de estos signos, échale un vistazo a ver si es algo con lo que puedes ayudarlo. Será muy específico en lo que quiere que hagas para poder ayudarlos. Muchas veces lo que dicen es, por favor toque si puede ayudar, y el viajero sabe dónde él o ella necesita estar. Alguien con problemas auditivos puede ser capaz de hablar con usted, pero puede tener dificultad para recolectar información de usted que le da, ya sea a través de gestos con las manos o ya sea a través de gestos verbales. Solo deja que el viajero te guíe y sea capaz de ayudarlos. Así que los bastones, ¿por qué tener una variedad de bastones? Creo que los bastones se parecen mucho a los zapatos cuando salimos a cenar. Podemos usar un par de zapatos. Cuando estoy trabajando, enseñando, caminando en Snake, no son los mismos zapatos que yo uso cuando salgo a esa cena elegante. Entonces, creo que los bastones son muy similares. Mi bastón largo es una sola pieza. Mi bastón recto es el bastón con el que yo personalmente prefiero viajar. Sin embargo, hay momentos en los que quiero un bastón que sea más conveniente, que pueda doblarse. Ahora puedo encontrar un lugar para almacenar mi bastón recto, casi en cualquier lugar que quiera. Pero sí, quiero ir a un juego de béisbol y realmente no quiero que mi bastón se quede en el suelo para recoger las cáscaras de maní. O tal vez si voy a un parque de atracciones, quiero poder mantener mi bastón junto a mí mientras voy arriba y abajo de la montaña rusa, así que elegiré una de las dos opciones. Puedo tener un bastón plegable o puedo tener un bastón telescópico. El bastón plegable tiene múltiples uniones en ella. Cada una de estas secciones tiene un elástico cordón que lo mantiene unido. Tiene un pequeño tapón de goma entre ellos en algunos de los bastones. Y así, al hacer esto, tengo la oportunidad de tener un bastón que se doblará muy fácil. Esto es también mi bastón de repuesto. Cuando salgo de viaje, quiero asegurarme de tener un bastón extra conmigo. De esa manera, si algo le sucediera a mi bastón principal, por ejemplo, que se cierra en las puertas del auto, o lo rompe una bicicleta, todas estas cosas me han pasado, tengo un bastón conmigo. No es razonable llevar un bastón recto todo el tiempo, entonces podría tener esto en mi mochila. Ahora, con cada una de las piezas de este bastón voy a perder información. Observe cómo hay esta brecha y hay un cordón elástico. Si tuviera que tomar este bastón, lo estoy tocando. De hecho, puedo sentir el cordón vibrar dentro de eso. No molesta a todos, pero me molesta enormemente mientras camino. Entonces prefiero no usar el plegable, como si mi bastón... Sin embargo, hay algunos viajeros que realmente les gusta usar un bastón que se dobla todo el tiempo. Es importante que cuando un viajero está sacando un bastón, se asegure de que elige el tamaño correcto. Usualmente le digo a la gente, quien nunca usó un bastón, que se base en su caminata. Puede tomar su altura y restar 5 pulgadas a un lugar entre su labio inferior y su nariz. Cuando estoy trabajando con un estudiante y estamos tratando de decidir dónde debería pasar eso, comenzaremos con eso entre el labio inferior y su nariz. Y luego, si son un poco más lentos, podríamos restar 2 pulgadas. Si son un poco más rápidos en ritmo, como soy yo, podríamos agregar 2 pulgadas. Tengo 60 pulgadas de altura, mi bastón mide 59 pulgadas de alto, así que eso es lo que se nos ocurrió. Luego, el segundo tipo del bastón colapsado es lo que llamamos un bastón telescópico. Se desliza hacia afuera mientras lo jalas. No tiene el caucho que lo atraviesa. Sin embargo, mientras camino, si no lo saqué todo, puedo encontrar deslizarse dentro de sí mismo y comienza a doblarse. Eso realmente puede molestar a la gente también. Sin embargo, cuando estoy caminando, yo personalmente no lo deslizo con demasiada frecuencia, pero esos son los 3 tipos de bastones que la mayoría de la gente tiene que elegir.
Entonces, ahora que nos hemos enterado cuáles son nuestras opciones de bastón, vamos a hablar sobre la mecánica del uso del bastón. Primero, moverse de nuevo. Cuando tengo este bastón, puedo tomarlo y puedo extraerlo y puedo extender la caña en una posición larga, también conocida como la palma abierta. La palma abierta tiene la mano hacia arriba y de hecho voy a usar mis 3 dedos para abrir y cerrar. Es por eso lo que llamamos la técnica de la palma abierta, para que cuando mi bastón gire a la derecha y aprieto el bastón se moverá hacia la izquierda. Abrir y cerrar, abrir y cerrar. El objetivo es tratar de mantener el bastón centrado al cuerpo. Abrir y cerrar. Yo hago lo mismo si soy una persona zurda. La única diferencia es cuando mi bastón se balancea hacia la izquierda, mis dedos posteriores se abrirán. Y cuando se balancea hacia la derecha, los dedos de atrás se cerrarán nuevamente. Puedes practicar este movimiento usando su dedo índice y su pulgar, y simplemente tomando una pelota de estrés y apretando sus manos hacia adelante y hacia atrás. También es el movimiento que usas cuando estás rompiendo una nuez con un cascanueces. También puedo usar mi bastón en lo que llamamos técnica de lápiz o la técnica más corta. He tomado mi bastón y se me ha atascado y tengo mi dedo índice y mi pulgar encima de él otra vez, haciendo esa pequeña forma de O. Y así que estoy tomando mi bastón, mis dedos van a hacer más trabajo esta vez. Mi mano está un poco menos centrada de lo que era antes, pero todavía es capaz de retroceder y adelante y despejar mi camino. A menudo me hago la pregunta, bueno, ¿cómo se sabe qué tan ancho es para balancearlo? ¿Cuál es la parte más ancha de tu cuerpo? Para la mayoría de las personas son sus hombros y esa es la longitud por la que quiero asegurarme de que mi bastón se está moviendo hacia atrás y adelante. Una cosa realmente genial acerca de tener un bastón largo es que siempre puedo tomar ese bastón y puedo convertirlo en un bastón corto, simplemente pasando de largo a corto, largo y corto. Puedo hacerlo sin problemas con práctica mientras camino. Ahora digamos que le hemos dado a alguien un bastón y solo le llega sobre la altura de sus hombros. Entonces, si quieren tener la oportunidad para llegar más allá de donde está ese bastón, ahora tienen que extender su brazo. Esta es una posición natural para el brazo para ser extendido. También notas que mi hombro está ligeramente hundido. Entonces, si quiero ese alcance, ¿por qué no solo dar un bastón que puedo tener la misma cosa? Puedo mantener este brazo agradable y relajado. No tengo que usarlo demasiado y puedo asegurarme que despeja mi camino. También tenemos algo que es llamado permanecer en el paso. Cuando la caña se balancea hacia el lado derecho del cuerpo, eso significa que el pie izquierdo avanza. Cuando el bastón se balancea hacia el lado izquierdo del cuerpo, el pie derecho avanza. Eso es porque el bastón puede haber despejado nuestro camino antes el pie camine allí. Y ahí es donde realmente estamos tratando de usar esa relación para poder ayudar. Espero que esto haya sido útil para entender qué es exactamente un bastón blanco, cómo nos educamos en el uso del bastón blanco. Y lo más importante es estar entusiasmado del viaje independiente de personas ciegas. Espero pasar los próximos segmentos afuera con usted. Así que estamos afuera hoy echando un vistazo de cómo el bastón nos da la retroalimentación en el área. 3 trabajos del bastón. 1. Para proporcionar información, por lo que la información sucede ya sea a través del sonido o sucede a través del sentido del contacto. También puedo decidir que necesito más información basada fuera del área. Actualmente estamos en pasar a ser un poco lentos en el verano, por lo que puedo que no necesite tanto tiempo de reacción si estuvimos aquí. Digamos, en el medio de las finales hay demasiada gente, no puedo moverme tan rápido. Entonces la posición larga del bastón es donde el bastón se extiende como en el centro del cuerpo. También llamamos a esta palma abierta, porque usando la técnica de palma abierta somos nuestros dedos para hacer la mayor parte del trabajo. Y tengo una reacción de abrir y cerrar, que hace ese bastón se mueva. Me da un radio de 5 pies. Este radio dependerá de qué tan largo es su bastón. Cuanto más alto eres, cuanto más larga sea la caña. También qué tan rápido caminas. Entonces, si no caminas muy rápido, no necesitamos tanto tiempo para reaccionar a cosas que surgen frente a nosotros. Esta retroalimentación que estamos obteniendo nos protegerá. Nos detenemos cuando encontramos algo que cambia hacia sonido o textura. En una situación con multitudes, voy a cambiar mi bastón a lo que llamamos una técnica de lápiz o la técnica corta. Puedo tomar mi bastón y todavía puedo despejar mi camino. Debe estar justo fuera de mi hombro o justo fuera de la parte más ancha de mi cuerpo y poder maniobrar de tal forma que puedo manejar carritos de compra, estudiantes ocupados con sus mochilas grandes y compras navideñas en el centro comercial, justo antes de la víspera de Navidad.
Cuando estoy afuera necesito descubrir qué tipo de retroalimentación realmente quiero. ¿Necesito más sonido? ¿Necesito más textura? ¿O quiero tener ambos? Entonces puedo hacer eso en una de estas tres formas. La primera forma en que usamos el bastón es lo que llamamos contacto constante. Lo que hace es dar mucha vibración que viene a través del eje del bastón. Y me está dando un poco de variación de sonido en este momento, solo un poco ahora. 700 norte detrás de nosotros. En una situación en la que tengo mucho tráfico, así puede que no sea realmente efectivo. Puedo obtener mucho menos de ese sonido, por lo que es posible que esté retroalimentación táctil. Otro lugar que pueda querer, eso es condiciones climáticas. En la lluvia vas a tener realmente que presionar bien para escuchar muchos de los ecos que te demostraré aquí. Entonces puedes usar un poco más de este movimiento constante de deslizamiento y puedo hacer los tres de estos tipos de movimientos del bastón con ambos la palma abierta, así como la técnica del lápiz. La segunda cosa que podría ver es una superficie desigual. Entonces, di que estoy caminando en un patio lleno de grava. Tal vez estoy caminando en la hierba o si tenemos la suerte de estar en la playa, agarraré mi bastón para que se desprenda del suelo solo un poco más de 1 pulgada. También podría estar en un barrio donde el bastón podría encontrar esas aceras irregulares. Los árboles que nos proporcionan sombra maravillosa a menudo levantan la acera. Bromeo con mis alumnos que se quejan de aceras sucias. Si no te gustan las banquetas, entonces no debes querer los árboles que crecen debajo de ellos. Por lo general, se detienen en eso. Ahora notarás que mientras estaba hablando, comencé a hacer las dos cosas. Esto es lo que llamamos tap slide. Y la idea de tocar y deslizar es que yo puedo obtener tanto el eco que quiero y puedo obtener un poco más de esa retroalimentación. Va a depender de la técnica que el viajero quiere usar y cuándo, y deberían ser lo suficiente fluidas todas estas técnicas que puedan cambiar cuando estén disponibles. Y lo demostraré en un momento. Voy a caminar hacia adelante. Notarás que mi bastón se puso muy callado allí cuando encontré la hierba. Entonces, a veces cuando reaccionamos a un cambio de superficie puede estar basado en ambas cosas. En este caso podía sentir la esponjosidad de la naturaleza de la hierba, ya no en la cera y el bastón. El sonido desapareció por completo. Eso podría suceder si estuviera viajando en un montón de nieve, que como todos sabemos, Utah tiene mucha disponibilidad de viajar en esa hermosa nieve. Entonces, hablemos de un poco más con esos ecos. ¿Cómo podemos usar ecos? A menudo escucho a la gente decir: bueno, estás ciego. Debes tener audición ultrasónica. Lo siento, estoy aquí para decirte, chicos, Daredevil no sucedió de la noche a la mañana, sucedió debido al entrenamiento que se hizo. Entonces nosotros como viajeros ciegos no necesariamente venimos con oídos sónicos en la mano. Tenemos que desarrollar esas herramientas y es por eso que las personas toman el bastón movilidad y orientación de viaje. Necesitan aprender a sintonizar bien la información que viene y cómo interpretarlo. Entonces, cuando estamos hablando de ecos, los ecos son cosas que nos ayudan a permitir una visualización del espacio. Entonces, ¿estoy en un área abierta o en un área cerrada? En ese momento puedo decir que hay una ciclista que me pasó, pero debido a la dirección en la que viajaba, él no va a estar en mi camino. Pero también podría decir solo por la brecha entre él y yo, que había suficiente espacio allí. Y esa también es otra forma en que usamos el sonido para medir dónde están las personas en relación con nosotros. Hago un pequeño truco y me gusta llamarlo el eco 180 y lo que hace a menudo puede ayudarte a ingresar a un espacio grande y abierto. Puede decir que el espacio está abierto, tal vez sea la brisa o notamos que no hay algo justo al lado de nuestra oreja. Si entraras a tu casa y cierras tus ojos, si te acercaras a una pared comenzarías a tener ese tipo de sentido como, oh, algo está por venir. Ese es el comienzo de lo que llamamos ecolocación. Es ser capaz de sentir esa presión que cambia y luego lo sintonizamos con nuestros oídos. Entonces el 180 eco es un truco donde cuando entramos en un amplio espacio abierto quiero localizar realmente dónde está lo más cercano a mí. Un estacionamiento en la tienda de comestibles es un lugar perfecto, es un amplio y gran océano de asfalto. Así que voy a usar mi bastón a las 3, 2, a 1, al mediodía, a 11, a 10, a 9. Inmediatamente puedo decir dos cosas. Un edificio está más cerca de mí que el otro, simplemente por el hecho de rebote. La naturaleza de mi derecha variaba un poco a mi izquierda o al este de mí. También noto que el sonido ha cambiado solo un poco. Totalmente desaparecido. Este pequeño sonido de borde en realidad suena diferente al golpear. Hormigón muy sólido, ¿de acuerdo?
Entonces, a veces, además del sonido de este rebote, tendrás otras pistas de contexto, ya sea tranquilo o no. Así que vamos a ir hacia el edificio solo un poco para darte una idea. Mientras caminamos, como se podría sentir, estoy pensando en su estructura y cómo puede cambiar la forma en que estoy sosteniendo mi bastón. Entonces noté que el sonido es un poco más apretado, entonces voy a sacar mi bastón en la técnica del lápiz. Y por supuesto, hay una pieza de estructura de construcción, hierba, área de grava, así que como un bloqueo frente a nosotros. Ahora, no siempre sabemos qué bloqueo es hasta que lleguemos a él, pero es importante al menos tener la oportunidad de hacer eso. Siempre tienes que hacer la prueba de eco de 180 grados para averiguarlo. No, pero así es como empiezo a trabajar con los estudiantes que en el desarrollo de esa habilidad de poder escucharlo abierto frente al área cerrada. Al delistar su bastón, es mucho más difícil escuchar ese sonido, entonces voy a regresar hacia ese edificio de nuevo. Puedes escuchar un poco el eco rebotando un poco más, pero no es tan nítido como lo hizo cuando estaba haciendo el tocar y deslizar. Cuando vuelvo a ese sonido superficial. Es solo una pequeña variante, es solo un sonido pequeño y superficial, pero ese suele ser el sonido que indica que hay una línea de acera. Los estudiantes normalmente no escuchan eso enseguida. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y voy a hablar un poco sobre eso una vez que llegamos a nuestros componentes de cruce de calles. Vamos a hablar un poco sobre cómo usamos sonidos afuera de la ubicación del eco para entrar, salir del edificio y un poco de resolución de problemas. Uno de los conceptos erróneos que las personas tienen acerca de los viajeros ciegos es que no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si estoy caminando y me pongo en contacto físico con un obstáculo, realmente puedo querer encontrar ese obstáculo. Puede ser un punto de referencia. Los puntos de referencia se refieren a elementos que son permanentes y muy únicos. Son diferentes a las pistas. Una pista es algo que puedo ser capaz de armar, que me ayude a decir, este podría ser el lugar, y hablaremos un poco más sobre las pistas a medida que nos acerquemos a nuestro edificio. Si estoy resolviendo problemas, las posibilidades son bastante buenas de que me siga moviendo mientras estoy resolviendo problemas. Si te encuentras con una persona con discapacidad que tal vez esté caminando en una dirección que es un poco confusa, en lugar de asumir que no sabe dónde está, puedes acercarte a ellos y presentarte. Hola, soy Jennifer. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Estas son buenas maneras de parar y preguntarle a alguien si estás preocupado. También podemos solicitar tu ayuda mientras caminas, si necesitamos alguna información sobre lo que estamos haciendo. Pero lo más probable es que estemos explorando nuestro medio ambiente y estemos buscando algo específico en nuestro entorno. Ya sea una cosa física, un sonido incluso, o en este caso el calor del sol. Así que actualmente estoy mirando hacia el sur y lo sé porque puedo sentir el sol en mi mejilla izquierda. Son aproximadamente las 10 en punto en este muy encantador jueves por la tarde. Enseñamos esa señal de sol porque es una constante real. El tráfico es nuestra otra señal. Sabemos que nuestra calle está detrás de nosotros. 700 norte está al norte. Entonces puedo usar eso incluso si no estoy enfrente de él. Como una forma de ayudarme a decir, sí, genial, todavía estoy viajando en esa dirección. Entonces voy a regresar a mi técnica larga porque yo no conozco esta área muy bien. Entonces quiero tener más tiempo para reaccionar lo que estoy haciendo mientras hago mi camino hacia el frente del edificio. Entonces encuentro la estructura y como lo estoy encontrando, podría comenzar a hacer lo que llamamos shorelining. Y shorelining es donde encuentras un obstáculo y tu bastón se mantendrá constante con él. Entonces tal vez este es el frente del edificio, ¿no? El shorelining se ha separado, lo que significa que no debería volver a esa dirección. A menudo, si la gente hace demasiado shorelining, se aleja de las cosas que ellos no quieren. También noto que el sol todavía está detrás de mí, lo que significa que estoy girando hacia el oeste. Y yo sé que mi entrada es al oeste donde estamos actualmente, así que voy a seguir yendo a un camino claro. Estoy en un callejón sin salida. Puedo sentir que ya no es sólido, las cosas son desiguales, lo que dice, está bien, tengo que volver y voy a continuar con la línea de dirección. La grava no se encuentra en la parte de atrás de un edificio. Me gusta llamarlo paisajismo, un signo de vida o civilización. ¿Cuáles son algunos otros signos de vida o civilización además de los paisajes? Podríamos encontrar tapetes, podríamos encontrar personas que entran y salen de un negocio, podríamos encontrar un columpio al frente de la casa, plantas de maceta, todo tipo de pequeñas campanillas de viento. En edificios industriales también puedo escuchar el ventilador, haciéndome saber que voy hacia la parte exterior de un edificio, o incluso puedo notar el olor de este encantador precioso basurero que se mantiene en la parte posterior. Así que voy a continuar.
Ahora, hay un cambio de sonido muy distintivo. Primero que nada, es muy sólido. De repente, este sonido es increíblemente hueco. Tan hueco solo puede ser un par de cosas, ventanas y puertas. Entonces, ¿cómo puedo decidir si es una ventana o una puerta? Quiero acercarme y voy a poner mi bastón en una posición vertical. Voy a comenzar a deslizarlo a través y luego puedo usar mi técnica de bastón corto para usar el mango para atrapar eso. Esto hace que sea muy fácil entrar. Siempre quiero asegurarme de que mi bastón es la barrera entre mí y el obstáculo. El objetivo es tratar de mantener nuestras manos a nuestros lados. Número 1. Es algo de seguridad. Si estoy usando las manos para seguir, alguien puede atravesarse. Es muy probable que me pinchen. La otra cosa es que no se vea bien. No nos pagan por ser limpiadores de ventanas aquí en la Universidad Estatal de Utah. Les digo a todos mis alumnos, quiero que hagas que este bastón luzca bien, como dice Will Smith en Men in Black. Puede que tenga que quitar eso si hay cualquier regalía que les debamos. Entonces digamos que yo no encontré la chapa. Bueno, de repente ese sonido ha cambiado y estoy pensando, hombre, el sonido también ha cambiado cuando estoy de vuelta en el sol. Entonces ya no tengo esa sombra que podría sentir. Además, el sol está en mi mejilla izquierda. Ya no miro hacia el oeste. Debería haber sentido el sol detrás de mí antes de girar hacia esa puerta. La última pista que estoy notando es que ahí es ese sonido del generador. Entonces, si tuviera que seguir de repente, ese generador está cada vez más cerca de mí. No quiero hacer eso. Eso es el sonido de la civilización, así que voy a volver. Noté que se cierra de nuevo, estoy a mi sombra y regreso a la puerta. Cuando entramos por una puerta quiero estar seguro que siempre despejo mi camino, porque no quiero descubrir que hay alguien más allí con el que estoy compitiendo cuando entro. Ahora cuando salgamos, puedo escuchar que es hueco. Voy a usar mi bastón una vez más, despejar mi camino mientras hago mi escape. Encuentro el sol. Es horrible saber que me dirijo hacia el este nuevamente. Cuando me acerco a una intersección estoy buscando por tráfico. Usamos la palabra mirando, no siempre usamos la palabra escuchando. Así que no cambies tu vocabulario cuando hablas con personas con discapacidad visual. Me da una pista de lo lejos que tengo que ir antes de que realmente necesito parar. También estoy interesada en cuánto tráfico fluye. Sé que 700 Norte es una calle más concurrida, por lo tanto puede ayudarme a decidir que de hecho he ido por el camino correcto. O vaya, no estaba buscando una calle con mucho tráfico, no estoy allí todavía o he ido en una dirección equivocada. Voy a comenzar a trabajar en mi camino hacia adelante. Ya estoy buscando al borde del camino donde la acera se encuentra y empieza el asfalto. Estoy buscando un cambio de textura también como un cambio de elevación, y lo tengo. Una vez que llegué a la esquina, ahora voy a escuchar algo. Quiero averiguar si aquí tengo control. Un control se refiere a una señal de alto o a un semáforo. No escucho nada allí. Oigo un automóvil que viene a mi lado. Suena un poco cerca, así que voy a mover mi bastón detrás de mí. Ahora voy a balancear mi bastón detrás de una vez más, solo para asegurarme de que puedo despejar mi camino, porque sonó un poco más cerca que donde yo quería que fuera. Cuando me acerqué a esa esquina estaba buscando dos cosas, una ligera inclinación hacia el bajo, que es lo que sentí, haciéndome saber que me he acercado a una rampa como he puesto una caída real de mi bastón, haciéndome saber que he llegado al filo del bordillo donde podría haber un escalón. También estoy buscando ese cambio de textura entre el concreto y el asfalto, de lo cual sentí. Puedo notar una elevación y cambiar si he estado demasiado lejos. La coronación de la calle se refiere a esta idea de que la calle sube, se aplana en el medio y continúa hacia abajo en la línea del canal. Necesitamos asegurarnos de que el canal puede salir de las calles. Esa es la mejor sensación como cruzo esa calle. Y yo voy hacia arriba, siento plano, y ese movimiento hacia abajo dice que sí, estoy casi al otro lado. Es realmente emocionante como instructor ver a tus estudiantes tener ese momento. Casi puedes sentir su emoción cuando sienten que la coronan porque están casi en casa. Como he estado aquí, no me he dado cuenta que el tráfico consistentemente se está deteniendo. Eso me permite saber que estoy en una calle incontrolada. La universidad sería un lugar bastante como para tener lo que llamamos cruce peatonal, y ahí es donde el peatón tiene el derecho de paso.
cuando se acercan hacia la intersección y le hacen saber a los conductores. Entonces, para hacer señas a un conductor que estoy listo para cruzar la calle, voy a hacer dos cosas. Voy a hacer contacto al mirarlo. En este caso, el tráfico más cercano de mí, mi perpendicular cercano, viene de mi lado oeste. Esta es la primera vez que voy a estar mirando hacia allí y buscando. Mi otro tráfico al lado opuesto viene del este. Y este es mi tráfico muy perpendicular. Necesito asegurarme de que se haya detenido, también en este cruce incontrolado, pero no podré hacer contacto con sus ojos tan fácil como podría notar al tipo de mi otro lado. Entonces, en un cruce incontrolado necesito que ocurra una de dos cosas. Necesito tener un silencio constante que sucede con bastante frecuencia para poder decidir si este es un buen lugar donde podría cruzar un cruce incontrolado. O necesito estar en una situación en la que puedo participar y poder parar a los conductores de manera consistentemente. Porque hay una cosa llamada un cruce infranqueable. El cruce nunca se detiene y no puedes hacer lo que se tenga o no te das cuenta de que se detiene con suficiente frecuencia. Así que voy a volver a donde sentí que era el comienzo de mi cruce y voy a extender mi bastón. Oigo que los dos conductores se detienen a mi derecha. Escuché que el tráfico suena bastante claro en ese lado y voy a comenzar mi cruce. Siento la rampa subiendo en ese cruce, también puedo escuchar el edificio, comienza a aumentar. Siento que la corona está bajando y entonces dejo que los conductores sepan que aprecio su ayuda. Gracias por acompañarme en esta pequeña aventura. Hay un par de cosas en las que pienso cuando estoy afuera como viajero. Y eso es que ha sido un regalo poder hablar con todos ustedes sobre cómo se ve un viaje independiente. Recuerda que esto no es algo que me pasó de la noche a la mañana. Tomó muchas horas de práctica y mucho ensayo y error. Usted, los profesionales, o ustedes los viajeros, necesitan entender algo muy importante y eso es que todo el mundo va a ser diferente. Lo que funcionó para mí y mis alumnos puede no funcionar para otros viajeros ciegos. Puede haber viajeros que tienen otras experiencias de los que podemos extraer. Entonces, cuando conoces gente, no tengas miedo de conversar con ellos. Tenemos otros intereses además de moverse, claro. Pero está bien preguntarnos preguntas mientras estamos fuera de casa. O simplemente sentándose y mirando y permitiendo que este proceso se desarrolle suavemente. Realmente es una oportunidad emocionante para poder hacer algo por ti mismo. Ya sea salir y obtener un galón de leche, si se trata de poder viajar alrededor de su campus universitario, tal vez llevar a su hijo o hija en una carriola y caminar con ese bastón, poder dar vueltas. Pero nadie va a hacer lo mismo, al igual que nadie va a aprenderlo al mismo ritmo. A veces tenemos estudiantes que por una razón u otra necesitan volver al entrenamiento. A pesar de que han tenido muchas horas de entrenamiento antes y eso está bien. El objetivo es simplemente dejarme sin trabajo. Y eso es para que la gente viaje por sí solos, donde quieran, cuando lo deseen, sin molestias. Puedes contactarme Jennifer Kennedy en la Oficina de Rehabilitación del Estado, División de Servicios para Ciegos y Personas con Discapacidad Visual, 801-323-4343. También puedes encontrarnos en Facebook, División de Servicios para los Ciegos y las Discapacidades Visuales. Por último, está lo viejo llamado Google. No tengas miedo de buscarme en Google, Jennifer Kennedy. Nunca se sabe lo que puedes encontrar. Gracias.